La varilla de vidrio golpeó el suelo de piedra antes de que Vane siquiera se percatara del sonido exterior. Se hizo añicos limpiamente sobre la baldosa, esparciendo fragmentos entre las patas de su mesa de trabajo. Se quedó allí medio segundo observando cómo se asentaban los trozos. Porque una varilla como esa, de borosilicato, de 2 dedos de grosor, procedente de la fábrica de vidrio de Miral antes de que cerrara, no era algo que se pudiera reemplazar con el sueldo de un alquimista caído en desgracia. Entonces llegó el segundo sonido. No un crujido, ni un chasquido, sino un estruendo ensordecedor de madera y hierro contra la tierra húmeda, seguido del gemido sordo y húmedo de algo muy pesado siendo engullido por algo que no tenía intención de devolverlo. Vane se acercó a la ventana. El pantano de aguas negras comenzaba exactamente a 40 pasos de la puerta de su laboratorio. O mejor dicho, siempre había estado allí, pero esa noche había decidido acercarse. Una carreta de esclavos se había salido del camino. El eje trasero ya no estaba, hundido más allá del cubo de la rueda, y los caballos también. Suelto o atornillado, no podía distinguirlo. El carro mismo estaba inclinado en un ángulo pronunciado, ladeado hacia el agua oscura como un hombre demasiado cansado para mantenerse en pie. La linterna montada sobre la cabina del conductor seguía encendida. Se balanceaba con el lento y paciente movimiento de algo que se arrastra bajo el agua. En el círculo naranja de esa luz oscilante, Vane pudo ver la jaula. Se puso el abrigo sin mirar lo que hacía. Sus manos se movieron sobre la canana en el banco de trabajo por memoria. Los dedos leían los frascos por su forma, como un ciego lee las paredes. 12 ranuras, 10 ocupadas. Se la abrochó sobre el pecho, agarró su bastón de la esquina y salió. El frío lo golpeó de inmediato. No el frío seco del invierno, sino el húmedo. El tipo que se mete en las costuras del abrigo y se queda ahí. El camino desde su puerta hasta el borde del pantano era de grava compactada, bastante seguro. Pero en el instante en que su bota izquierda cruzó el límite donde terminaba la grava y comenzaba el suelo oscuro, comprendió el problema. El barro no lo sostenía. Arrastró su bota hasta el tobillo de un tirón suave, como el agua arrastra una piedra. Soltó el pie de un tirón, oyó el chasquido succionador y apoyó el bastón para mantener el equilibrio. Luego dio otro paso, y sucedió lo mismo. Para cuando había recorrido 10 pasos, sus botas estaban empapadas y el barro le llegaba por encima de las espinillas. Siguió avanzando. El bastón le ayudaba. Le daba algo en lo que apoyarse, algo con lo que tantear el terreno antes de cargar con todo su peso. Su ojo enfermo era inútil con esa luz, lo que significaba que su campo de visión era la mitad de lo que debería haber sido, y su percepción de la profundidad estaba alterada. Calculó mal una raíz y tropezó, se recuperó y siguió adelante. La carreta seguía hundiéndose, lenta pero constantemente, como siempre lo hacía el agua negra. Sin prisa, simplemente persistente. Paciente, como suelen ser las cosas malas. Se acercó lo suficiente para ver bien la jaula y se detuvo un momento. Era de hierro de mina profunda. Reconoció la construcción. Gruesas barras rectangulares, soldadas en los puntos de tensión en lugar de unidas, con un piso de acero laminado en vez de la base tejida que se usaba en las jaulas de esclavos comunes. Ese tipo de jaula costaba más de lo que Vane ganaba en un año. Los traficantes de esclavos que las usaban no transportaban trabajadores del campo ni deudores. El hierro de mina profunda se construía para una categoría específica, los esclavos de la clase berserker. Gladiadores. Guerreros orcos que habían demostrado la capacidad de romper las ataduras estándar como si fueran cuerdas secas. La figura dentro lo confirmó. Estaba sentada. Eso fue lo primero que notó, y le pareció extraño. No estaba de pie, no se presionaba contra los barrotes, no gritaba. Sentada, con la espalda recta, los brazos apoyados en las rodillas, un collar de hierro alrededor del cuello sujeto por una cadena corta a la pared trasera de la jaula. Observaba cómo subía el agua a su alrededor con la expresión de alguien que ya había hecho sus cálculos y había llegado a una conclusión que no le gustaba. El agua le llegaba a la cintura. La jaula aguantó otros 4, tal vez 5 minutos antes de que el lodo la cubriera hasta una profundidad tal que la puerta se volviera inútil. Vane llegó al costado de la jaula y clavó su bastón en el lodo para no hundirse. La mujer dentro no lo miró de inmediato. Sus ojos se movieron hacia él como los de un soldado ante un sonido desconocido, evaluando, no presa del pánico. Era enorme, incluso sentada. Sus hombros eran anchos y sus brazos, forjados por años de algo mucho más serio que el trabajo. Tenía viejas marcas en los antebrazos, pálidas sobre su piel verde grisácea. De esas que provienen de cuchillas bloqueadas, no de látigos. El collar de hierro en su garganta era tan grueso que el ácido de Vane necesitaría un vial completo para romperlo, tal vez más.
y la cadena unida a él estaba anclada a un perno en una pared de chapa de acero. La cerradura de la puerta era la típica de los traficantes de esclavos. Podía abrirla. El agua subía. No tenía tiempo para detenerse a pensar en lo demás. Destapó el primer vial de la fila izquierda de su canana y se inclinó hacia la cerradura. Detrás de él, en la oscuridad de la arboleda, un perro ladró una vez y luego se cayó. El silencio que siguió fue peor que el sonido. La cerradura era de 4 pernos, de hierro fundido, cubierta de óxido pantanoso que probablemente llevaba allí más tiempo que su dueño. Vane conocía a ese tipo. Material estándar para las bandas de esclavos de nivel medio que operaban fuera de la jurisdicción de la ciudad. No era barata, pero tampoco de buena calidad. El tipo de herrajes que se compraban al por mayor en fundiciones que no hacían preguntas. En condiciones normales, en su laboratorio, con la ventilación adecuada y una superficie estable, podría haberla disuelto en menos de un minuto. Estas no eran condiciones normales. Destapó el frasco con los dientes, sujetando su bastón bajo un brazo para no hundirse, y vertió el ácido concentrado directamente sobre el mecanismo de la cerradura. El líquido verde golpeó el hierro e inmediatamente comenzó su trabajo. Un silbido suave y agresivo, el tipo de sonido que te recuerda por qué no debes tocar esa sustancia con la piel desnuda. La reacción química fue rápida y desagradable. Una nube de vapor blanco se elevó desde el metal que se disolvía, espesa y acre. El tipo de humo que no solo pica, sino que encuentra el punto más débil de tu cara y se aferra a él. Para Vane, ese punto era su ojo izquierdo. El ojo dañado lagrimeó al instante, el párpado se cerró solo. Giró la cara hacia un lado y tosió, una tos fuerte e involuntaria que lo dobló por la cintura y casi le hizo perder el equilibrio en el barro. Su bastón se hundió otros 5 centímetros. Se enderezó, parpadeó para despejar el ojo bueno y mantuvo el frasco inclinado contra la cerradura, dejando que las últimas gotas entraran en la carcasa del cerrojo. El silbido continuó. La nube blanca se desplazó lateralmente a través de los barrotes de la jaula y hacia el interior. Fue entonces cuando ella habló. «Si me quemas la piel, humano», dijo la orca, con voz baja y deliberada, con el peso plano y pausado de alguien que ya había hecho esa declaración antes y la decía en serio cada vez. «Te arrancaré la garganta a mordiscos». Vane no levantó la vista de la cerradura. «El humo se desplaza hacia el este», dijo. «Inclínate hacia el oeste». Una pausa. Luego el crujido de la cadena cuando ella cambió de peso. Él mantuvo la vista fija en el mecanismo. El ácido había dañado la carcasa exterior. Podía ver cómo el cañón se ablandaba en la junta, el hierro se oscurecía y se volvía poroso donde el compuesto lo estaba corroyendo. Otros 30 segundos. Los contó por su propio ritmo cardíaco, que era más rápido de lo que hubiera deseado, en parte por el agua fría que le empapaba el abrigo hasta el pecho, y en parte por el ladrido del perro que había oído hacía 60 segundos, al que no le había seguido un segundo ladrido, que de alguna manera era peor. La cerradura se dio con un crujido sordo y húmedo. No un chasquido limpio, sino una disolución, la forma en que fallan las cosas cuando han sido dañadas químicamente en lugar de forzadas. La carcasa del cerrojo se hundió y se separó. Vane agarró la barra de la puerta con la mano libre y tiró. No se movió. El barro tenía la bisagra inferior. Tiró con más fuerza, apoyando la bota contra el marco de la jaula para hacer palanca, y sintió que la puerta se movía 1 pulgada, 2, rozando contra la succión del suelo pantanoso debajo de ella. El agua le llegaba ahora a las rodillas. Se percató de ello al reaccionar. El agua le llegaba a los hombros. Ese era el número que importaba. Abrió la puerta 8 pulgadas, luego 12, y entonces el lodo la soltó de golpe y la puerta se abrió de par en par, el impulso casi lo hizo perder el equilibrio. Ella se movió de inmediato. Sin apresurarse, sin salpicar. Se giró, apoyó una mano en el suelo de la jaula y empujó el marco de la puerta con el hombro para abrirla aún más. La barra de hierro del marco se dobló ligeramente bajo la fuerza. En 2 segundos pasó, el agua chorreaba de su ropa, la cadena de su collar se tensó detrás de ella, aún anclada a la pared de la jaula. Llegó al final de su longitud y se detuvo, de pie en agua hasta el pecho, con una mano levantada hacia la garganta. Vane ya estaba leyendo el segundo vial de su bandolera. Compuesto diferente, no ácido, sino un disolvente de contacto, de menor concentración, más seguro para trabajar cerca de la piel. Se dirigió hacia el punto de anclaje de la cadena en la pared de la jaula en lugar del collar mismo, lo cual fue la decisión correcta, y la tomó tan rápido que ella aún no había tenido tiempo de formarse una opinión completa sobre él. Vertió el disolvente sobre el perno de anclaje. Actuó más lentamente que el ácido de la cerradura. Esperó, de pie en el agua que ahora amenazaba el borde inferior de su canana, observando cómo la carcasa del perno perdía su integridad capa por capa.
Ella estaba junto a la jaula en el agua oscura y no dijo nada. Podía sentir su mirada, como la que la gente observa aquello sobre lo que aún no ha decidido. No hostil, pero tampoco tranquila. La cadena se desprendió de la pared con un suave chapoteo. Ella estaba libre de la jaula. El collar y su corto trozo de cadena colgante aún estaban en su garganta, pero eso era un problema en tierra firme. Vane se giró hacia la orilla e inmediatamente perdió el equilibrio. Su bota izquierda no encontró nada, una depresión sumergida en el fondo del pantano, un hueco entre raíces, algo, y cayó de lado, de cara al agua oscura. El frío fue inmediato y total, de esos que te dejan sin aliento antes de que reacciones. Su canana lo arrastraba. 12 compartimentos, 10 viales, incluso casi vacíos, el vidrio y el metal sobre su pecho bastaban para hundir a un hombre de su complexión en aguas de fondo blando. Metió las manos debajo, pero no encontró dónde apoyarse y emergió tosiendo, con un ojo cegado por el agua negra y el otro por su propio cabello mojado. Algo lo agarró por la espalda del abrigo, una mano. Lo sacó del agua junto con la paciente, con la fuerza pausada de algo que no se esforzaba por hacerlo. Ella lo dejó en la orilla inclinada sobre la línea de flotación y lo soltó en cuanto sus botas tocaron tierra. Sin ceremonias, sin dramatismos. Se quedó allí un momento, goteando, tosiendo para expulsar el agua del pantano de su pecho, y miró hacia la jaula. Ahora solo quedaban las barras del techo. En 2 minutos más, la linterna sobre la cabina del conductor se hundiría y no habría luz alguna. Estaba de pie a 2 pasos de distancia, el agua corría por las puntas de su cabello oscuro, la cadena que colgaba de su collar captaba los últimos rayos de luz del farol. Había sacado una barra de la jaula al salir. Él no lo había visto, pero ella la sostenía ahora, un trozo de hierro oxidado de mina profunda tan largo como su antebrazo y el doble de grueso. No había pedido permiso para tomarla. No se le había ocurrido preguntar, y no había sido necesario. Ella lo miró. No como se mira a alguien en quien se ha decidido confiar, sino como se mira una puerta cuyo peso se intenta determinar. Desde la línea de árboles al norte, bajo, resonante y demasiado cerca, llegó el sonido de un cuerno de caza. El cuerno no repitió. Una nota larga, luego silencio. El tipo de silencio que significaba que alguien lo había tocado para coordinar, no para dar la alarma. Sabían dónde había caído la carreta. Ya se estaban moviendo. Vane no explicó nada de esto en voz alta. Giró hacia el este y comenzó a moverse. La orilla por encima de la línea de flotación era ligeramente mejor que el pantano abierto, con una maraña de raíces compactada en lugar de barro suelto, lo que significaba que sus botas se hundían 5 centímetros en vez de 15 centímetros. Usaba su bastón en corto, probando los golpes antes de cada paso, leyendo el terreno antes de decidirse. Su abrigo estaba empapado y pesado, su canana goteaba constantemente sobre la maraña de raíces con un sonido que lo irritaba más de lo que debería. 2 de sus viales habían recibido agua alrededor de los sellos de corcho cuando se sumergió. Aún no sabía si eso había comprometido los compuestos en su interior. Tomó nota de revisarlos a la primera oportunidad y siguió avanzando. Ella lo siguió sin que se lo pidiera. La oyó detrás de él, no porque fuera ruidosa, sino porque su peso sobre la maraña de raíces producía un sonido diferente al de la compresión. El suave crujido de las raíces que sostenían sus 72 kilogramos se doblaban aún más bajo los de ella. Se movía con cuidado para alguien de su tamaño, notó. No con cautela, como se mueve una persona nerviosa, sino con la colocación considerada y deliberada de alguien entrenado para leer el terreno. Los luchadores de fosos que duraban más de una temporada aprendían a moverse así. Los que no lo aprendían no duraban. Recorrieron 40 pasos hacia el este antes de que ella hablara. ¿Dónde? Dijo. No era una pregunta con tono ascendente, sino una afirmación que exigía una respuesta. Territorios libres, dijo Vane. El borde noreste del pantano. 3 días, tal vez 2 si los caminos se mantienen. ¿Conoces los caminos? Conozco algunos. Probó un trozo de tierra, lo encontró blando, ajustó 2 pasos a la derecha. He estado viviendo junto a este pantano durante 4 años. He cartografiado las raíces estables, la mayoría de ellas. Una pausa detrás de él. La mayoría. El pantano cambia. Nada aquí es permanente. Avanzó. Quédate en la estera de raíces y pisa donde yo piso. No pruebes las manchas oscuras. El agua ahí es profunda y el lodo de abajo es blando. Si te metes más allá de la cintura, no tires hacia arriba. Ve horizontal, distribuye tu peso y encontraré algo a lo que puedas agarrarte. Otra pausa, más larga esta vez. Ya has hecho eso antes, dijo ella. ¿Sacaste a alguien del lodo? Expliqué cómo sacar a alguien del lodo.
Él no respondió. Ella no se equivocaba. Se lo había explicado a sí mismo 4 años atrás, en el primer mes viviendo aquí, antes de comprender que el agua negra no se comportaba como un humedal común. Se metió hasta la cadera un martes por la tarde y pasó 40 minutos saliendo poco a poco mientras su té se enfriaba en el escalón del laboratorio. Después de eso, hizo un mapa. Las cápsulas de esporas bioluminiscentes comenzaron a aparecer alrededor de la marca de los 100 pasos. Crecían cerca del suelo, agrupadas alrededor de sistemas de raíces sumergidas, brillando con una luz azul verdosa fría que era casi hermosa si no se sabía lo que significaba. Vane se apartó del primer grupo, guiándolos en un arco alrededor de su borde. Ella notó el desvío. Cápsulas de esporas. Si la cubierta se rompe, se pisa, se perturba, se golpea, se liberan. El polvo es un irritante de contacto para los pulmones. Toserás durante 2 días y tus ojos se hincharán hasta cerrarse. Se movió alrededor del arco y regresó a la línea principal. Son útiles si necesitas ralentizar a alguien. Menos útiles si eres tú el que está siendo ralentizado. Ella guardó silencio por un momento, mirando las cápsulas mientras pasaban. Conoces muchas maneras de ralentizar a la gente. Es un interés profesional. Ella hizo un sonido que no fue exactamente una respuesta, una exhalación baja por la nariz, del tipo que podría haber sido un reconocimiento o podría haber sido otra cosa. Él no se giró para mirar. Detrás de ellos, desde la dirección del carro hundido, llegó el sonido que había estado esperando. El primer sabueso. Esta vez no ladró, sino que emitió un sonido de trabajo sostenido, una llamada de rastreo. El perro había encontrado el rastro en la orilla del agua, lo que significaba que tenían, como mucho, 20 minutos antes de que la jauría siguiera el rastro a través del pantano. Los sabuesos criados para el trabajo de los esclavistas no eran perros comunes. Se cruzaban con razas de pantano para que toleraran el agua y se les alimentaba con grano con olor a sangre desde cachorros para reforzar su instinto. No perdían el rastro. Simplemente lo seguían a la velocidad que el terreno les permitía. Vane ajustó su paso. La maraña de raíces se estrechaba más adelante, apretándose entre 2 secciones de agua abierta, y redujo la velocidad a una fila india, probando cada paso 2 veces. Ella acortó la distancia entre ellos. De cerca, sin el pánico de la jaula y el agua, era más consciente de los detalles específicos que no había tenido tiempo de procesar antes. El collar de hierro, aún en su garganta, arrastraba su cadena con un extremo roto donde se había separado el perno de anclaje. La cadena se balanceaba con sus movimientos y reflejaba la luz de la cápsula de esporas en tenues destellos. Las marcas de látigo que había vislumbrado a media luz de la jaula eran visibles incluso ahora en el dorso de sus antebrazos. No eran aleatorias. Tenían un patrón. Eran deliberadas. Del tipo que dejan los látigos de entrenamiento con cuchillas que se usan en los circuitos de lucha clandestina para enseñar a los luchadores a bloquear limpiamente o pagar con piel. Ella había bloqueado mucho y pagado con piel de todos modos, y siguió adelante. La maraña de raíces se ensanchó de nuevo y Vane aceleró el paso. Llevaban 40 minutos en el pantano cuando el suelo cedió. No de forma catastrófica, no un derrumbe total. Un parche blando que no había sido blando la última vez que había recorrido esta ruta, posiblemente movido por la lluvia reciente o por la perturbación del vagón que bajaba cerca. Su pie izquierdo se hundió en la maraña hasta la mitad de la espinilla y la estructura de raíces a su alrededor comenzó a ceder, todo el parche se volvió líquido bajo compresión. Tiró hacia atrás, lo cual fue un error. Supo que estaba mal en el momento en que lo hizo, y la succión se mantuvo. Clavó su bastón. El bastón se hundió. Tenía quizás 3 segundos antes de que el lodo decidiera que estaba atrapado. Su mano se cerró alrededor de la parte posterior de su cuello. No el suave levantamiento del agua, sino un agarre firme. 2 dedos enganchados en la tela en la nuca. Y ella lo sacó del suelo hacia atrás con un movimiento suave. Su bota se soltó con un sonido como el de un corcho saliendo de una botella. Ella lo dejó sobre la sólida capa de raíces 2 pasos atrás del parche blando y lo soltó. Se quedó quieto un momento, respirando. Ella pasó junto a él sin decir palabra y tanteó el suelo a la izquierda con un extremo de su barra de hierro, presionándola en una línea lenta y metódica hasta que encontró donde continuaba la sólida capa de raíces. Presionó la barra contra el suelo en ese punto, marcándolo, luego volvió a mirarlo. La cadena de su cuello captó la luz azul verdosa. Izquierda, dijo. Él fue a la izquierda. El cuerno de rastreo sonó de nuevo detrás de ellos, ahora más cerca. Y esta vez fue respondido por un segundo cuerno al sur. Estaban siendo flanqueados. 2 cuernos significaban 2 equipos. Vane lo calculó en los primeros 10 segundos después de que la segunda nota se desvaneciera.
Y los cálculos no eran